Hola a todos, este video es principalmente para el tema para los jugadores adultos, los alumnos adultos que tenemos de la Academia Estrategia Superior, para comentarles algunas cosas que tienen que ver, si bien las hablamos individualmente a veces. La idea es que el ajedrez para adultos varía un poco con relación al sistema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el sistema de la Academia, que les dije, de enseñanza, que básicamente es un sistema, se podría decir, bastante general, pero que en el caso de los adultos hay que adaptarlo en algunos aspectos. Entonces, lo que generalmente pasa con los adultos es que ya aprendieron a jugar ajedrez, ya juegan al ajedrez, ya juegan mucho por lichess o diferentes sistemas de plataformas, entonces están acostumbrados a jugar al ajedrez. O juegan partidas rápidas, o juegan partidas y se manejan con cosas que a lo mejor han aprendido por internet, algunas aperturas, algunas defensas, tienen una cierta idea de lo que hay que jugar. Pasa lo mismo con algunos chicos que quieren competir, ¿no? Tienen un conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros consideramos que, por ejemplo, que el conocimiento de ajedrez, ¿no es cierto?, que tiene una persona fuera así, como una línea, con pequeños cuadraditos, digamos, de conocimiento, ¿no?, de lo que hay que saber, estamos hablando de jugador aficionado, ¿no es cierto? Aficionado es que tiene un conocimiento básico del ajedrez. Aunque crea que juega bien, porque en las plataformas juega bien, porque por ahí juegan 2+0, 3+0, y se encuentra con rivales de todo el mundo, que hay muchos jugadores que son del mismo nivel de él, entonces por ahí ve una jugadita, o ve un jaque mate que el otro no ve, entonces le crea la ilusión de que juega bien al ajedrez. O sea, ganar no implica que uno juegue bien, lo único que está diciendo es que uno, en ese momento, ante esa persona, ha logrado ver más en la posición que valía la pena y que pudo ganar. Pero a lo mejor ante el mismo rival, en otra situación, ve menos y pierde. Entonces, ninguna de las dos cosas es verdad, es como una ilusión. ¿Por qué? Porque es solamente el aspecto azaroso del juego. El ajedrez tiene ese azar también cuando se juega sin saber que se juega. Se mueven las piezas, nada más, se combina. Aprenden el jaque mate pastor y nada. Y alguna otra cosa, y algún otro jaque, y ven algo, y tratan de reponer. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que hay alguien que sabe lo básico, el movimiento de las piezas, ¿no?, un poquito los movimientos especiales, sabe alguna otra cosita por ahí, otra cosa por ahí, otro poquito más por acá, va sabiendo algunas cosas de ajedrez salteadas, que leyó, que vio, que jugó. Entonces el adulto llega para aprender ajedrez y llega así. Llega con que, bueno, sabe todos estos pasos, el 2, el 3, el 4, ¿no? 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Supongamos que fueran 2. Pero ¿qué pasó? Este no lo sabe, este no lo sabe, este no lo sabe, este no lo sabe. Y yo, para empezar a enseñarle ajedrez más o menos unificadamente, necesito que tenga todos estos conocimientos, claro. Entonces, lo primero que yo hago es evaluar qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe. Y empezar a trabajar con las cosas que no sabe, para ir rellenando estos espacios. Rellenando estos espacios y asegurarme que no cometa errores. La palabra es esa, errores. ¿Qué pasa? Los errores, uno se lo atribuye a diferentes jugadas, pero el error en realidad es un error de pensamiento. Estoy pensando erróneamente o mal, si queremos, mal en el sentido que es un error. ¿Por qué? Porque yo tengo un conocimiento que me faltan cosas, hay cosas que no sé. Entonces, por ahí me cruzo con el otro que sí sabe y me va a ganar, siempre. Y yo no sé por qué me gana, entonces lo puedo atribuir a la suerte o a lo que sea. O sea, Tartacor decía que nunca le ganó un jugador sano.
Porque todos los jugadores, principalmente los de grandes maestros y demás, siempre ponen excusa, o en ese momento ponían excusa. O que le dolía la cabeza, o que no habían dormido bien, o siempre una excusa. Siempre uno tiene alguna excusa. La realidad es que en el ajedrez no es que, salvo en un ranking, digamos, de jugadores de 2300 ranking internacional de ELO para arriba, son jugadores que ya están tan preparados. Es como si usted vaya con el auto que maneja por la calle y corre contra un Fórmula 1. Ese es el tema. Imposible que le puedan ni siquiera acercarse. Pero entre todos los que tenemos autos más o menos parecidos, no la rebuscamos. Entonces, hablando de jugadores de 1300 para abajo, de ranking internacional, está claro que los jugadores que tienen más de 2000 de ELO hasta los 2300 son jugadores bastante profesionales. Aunque no tengan títulos o tengan algún título menor, ¿no? Pero son jugadores que son, por algo llegaron a ese ranking. Pero nosotros estamos hablando de jugadores que tienen menos, digamos, de 1900 puntos de ELO. Eso sería una buena meta para saber el ELO internacional, no el ELO de Lichess. El ELO de Lichess más o menos no es una idea, pero es un poco fantasioso, medio ilusorio. Sirve para mejorar las líneas, para aprender ciertas cosas. Entonces, nosotros sabemos que hay errores de pensamiento y esos errores hay que corregirlos. Entonces, cuando yo le enseño a un adulto a jugar al ajedrez, no solo estoy viendo qué jugada hace o qué no hace, sino estoy tratando de ver qué pensamiento lo lleva a cometer esos errores. Porque siempre hay un pensamiento atrás que los hace equivocarse. Porque puede ser una persona inteligente, que tenga mucho pensamiento lógico y pueda pensar rápidamente y bastante bien, pero en el ajedrez, como es un sistema, cae en una trampa. Porque el ajedrez es un sistema donde necesitamos tener pensamiento lógico, creativo, y si tenemos pensamiento sistémico, mejor. Pero es muy difícil llegar de la nada al pensamiento sistémico o al pensamiento ajedrecístico. Entonces, ¿yo qué necesito? Que el adulto juegue, realice las cosas, yo ver qué es lo que está haciendo y poder corregir esos errores de pensamiento. Y cuando él se dé cuenta de esos errores que comete, va a mejorar su juego. Hay varias cosas que están en juego, ¿no es cierto? Está la arrogancia del pensamiento, o sea, creer que lo que yo pienso es lo mejor, ¿no? Que es muy común, que nos pasa a todos. No es un defecto muy grande. Todos en algún punto pensamos y somos arrogantes. ¿Por qué? Porque no vemos otra solución más que esa. Y creemos que esa es la mejor. Entonces, el ajedrecista o el jugador de ajedrez lo que hace es comprobar siempre si es verdad lo que está pensando, ¿no? A veces ustedes por ahí van a escuchar un jugador de ajedrez que dice, bueno, se me ocurrió esa tal jugada, tal otra, y ver esta posición y qué sé yo, y se pone con otro y dice, bueno, vamos a ver si es verdad. Y pone el tablero y se pone a hacerlo y lo discuten, lo debaten para ver si es cierto. ¿Por qué? Porque quieren comprobarlo. Porque no les alcanza con que en su mente realmente era así. Entonces, hay que evitar esos errores de pensamiento y para evitar esos errores, el primer error de pensamiento es no ver tantas jugadas adelantadas como uno debería ver. Ese es el primer error, donde uno pierde partidas. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta, en el ajedrez pensar le llamamos ver, decimos visión. La ve, no la ve, vio tal jugada, pero te colgaste el caballo, la torre, y no la vi. ¿Por qué? Porque no la pensé, no la tenía en la mente, me entretuve con otra cosa, entonces eso se me escapó. Y perdí la partida. Y bueno, ¿qué es eso? Un resultado. Eso es lo primero que tienen que saber los jugadores, más que nada los adultos, que una partida de ajedrez es un resultado. No hay éxito, no hay fracaso, es algo que nosotros estamos haciendo, que ponemos nuestro pensamiento tratando de vencer al pensamiento del otro con el juego de ajedrez, y que nos puede ir bien, nos puede ir más o menos, nos puede ir mal. Pero en todos casos siempre es un resultado. Entonces, ¿qué hago yo con ese resultado? Tengo que capitalizar ese resultado.
y tengo que aprender de ese error. Entonces eso es lo que el adulto tiene que aprender. No quedarse con que perdí porque me dolía la cabeza, perdí porque bueno, justo me peleé con alguien. ¿No? Puede pasar, puede tener que ver, pero nunca hay que usarlo como excusa. Porque primero que nadie nos va a creer y segundo que es una manera de justificar un error que cometimos. Y si lo cometimos hay que corregirlo. Entonces, como hablamos de la visión, entonces la visión, lo primero que hay que tener es una visión inmediata, correcta. Inmediata, ¿qué quiere decir? Calculo una jugada y la veo claramente. ¿Cuál es? Por ejemplo, yo quiero mover el caballo acá, ya lo veo inmediatamente que puede venir acá o puede venir acá. Si esto estuviera así, calculo inmediatamente que el alfil puede mover acá, cualquiera de estas. ¿No es cierto? Supongamos que esté así, yo inmediatamente pienso, bueno, muevo el alfil ahí, ¿qué pasa? Inmediatamente me captura la dama, no me conviene. Esa visión inmediata es lo básico que tengo que tener. ¿Y cómo lo voy a lograr? Resolviendo problemas de jaque mate en un movimiento. Por eso le damos una serie, que es la parte del nivel de ajedrez del Greco, que también le damos al adulto, ¿para qué? Para que ellos puedan mejorar esta visión inmediata. ¿No? Cuando tengan el dominio claro de la visión inmediata con los jaque mates, pasan dos cosas. Una, dominan la visión inmediata. Dos, tienen un montón de esquemas de jaque mate, posiciones de jaque mate, fotos de jaque mate en su cabeza, que cuando llegue a la posición en una partida cualquiera y esté ese jaque mate que sea posible, les va a venir a la mente y lo van a poder resolver, porque ya lo hicieron antes. Entonces el cerebro se va a comportar acudiendo a la experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Y si no es exactamente igual, lo va a tomar como que es parecido. Entonces esa es una propiedad que tiene el cerebro, de tratar los esquemas parecidos como si fueran el que aprendió. ¿No? Dentro de eso puede haber algún error, pero generalmente no. Entonces, esa propiedad la usamos para corregir los errores de pensamiento. Entonces nosotros le damos un bagaje de jaque mate muy elevado, como si hubiera jugado un montón de partidas, y esa información le va quedando. ¿Se acuerda de la información? No. Le podemos preguntar después cómo era el jaque mate, no se acuerda. ¿Por qué? Porque no es importante que se acuerde. Lo importante es que lo sepa. Una vez que lo sabe, cuando juegue una partida, cuando vea la posición, lo va a hacer. Le va a venir a la mente, automáticamente. Como la cara de alguien conocido. Lo vemos por la calle y decimos, fulanito se llama así. A Menganito lo conozco de tal lado, o aquel lo conozco no sé de dónde y me empiezo a ver hasta dónde. De esa misma manera nos acordamos las cosas de ajedrez. Entonces al principio le vamos acordando ese bagaje y vamos corrigiendo todo lo que es la visión inmediata. Después, lo que continúa es la visión mediata. ¿Qué quiere decir esto? Es donde yo calculo jugadas más elaboradas. Por ejemplo, yo pienso que este caballo puede venir acá y después puede venir acá. Entonces yo lo tengo acá, pero yo estoy pensando que va a ir acá, va a ir acá, va a ir ahí, pero no lo tengo defendido si va ahí. Entonces voy a pensar que bueno, por ahí muevo primero la dama acá y después hago el movimiento del caballo, si el otro me deja, obviamente, porque el otro también juega. Eso es un plan más largo que es la visión mediata. Esto no lo inventamos nosotros, está en el Tratado General de Roberto Grau, que demuestra cómo se va desarrollando la visión del juego. Esto se logra también mediante resoluciones de jaque mate, pero en más movimiento. Entonces, ¿qué empezamos? Tenemos el Greco, que es mate en uno. Mate en un movimiento. ¿No? Sigue Filidor, también mate en uno, pero lo que cambia es que también hay mate de las negras. Mate en uno, más mate de las negras.
Entonces, le vamos poniendo cierta dificultad, pero sigue siendo mate en 1. Si es necesario, le damos más mate en 1, que es ahí donde entra Rui López. Y después empezaría con el mate en 2 movimientos. Jaque mate en 2 movimientos. Entonces, con ese jaque mate en 2 movimientos, van a ir mejorando lo que es la visión inmediata. Esto es lo principal que hay que trabajar en un adulto: mejorar la visión inmediata del juego. Yo no le puedo enseñar estrategias, ni aperturas, ni cosas muy complicadas si no tiene visión inmediata del juego. Porque no le puedo explicar conceptos más generales si él no los puede ver. Yo no le puedo decir del otro lado del canal de vivir tal cosa porque es una cuestión de fe, porque si no lo ve o no lo sabe o no es fidedigno, o sea, no tiene la información certera, no lo va a entender. Y en el ajedrez pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es el primer paso del adulto? Desarrollar bien la visión inmediata, después la visión inmediata, corregir los conocimientos, qué sé yo, cómo se mueven bien los movimientos especiales, tipo de jaque, cosas que todos las tienen que saber, que es lo básico, que es lo primero que va a tener, donde el profesor, sabe qué es lo que tiene que saber. Eso es la evaluación. Y después se le va dando la información. Y después se le da esto. Después de esto, si siguen bien, después del mate 2, van a venir las combinaciones Richter. Que las combinaciones son, que pueden ser en blanca la mayoría o con negras también, y ahí siempre están elaborándose, pero son en muchas jugadas que lo que hace también desarrollar la visión inmediata. Si desarrollas la visión inmediata del juego, ya hay muchas cosas que vas a hacer. Al mismo tiempo que le estamos dando esto, también le estamos dando reproducción de partidas. Reproducción de partidas. Entonces, esta reproducción de partidas hace que aprendan indirectamente aperturas y defensa de cómo se juega, sin que realmente sepan la parte, digamos, teórica o estratégica. Partidas cortas, con definición de jaque mate, hacen que ellos vayan desarrollando también la visión inmediata y que puedan anotar en ajedrez, reproducir y tengan la habilidad para hacerlo desde cualquier lugar. O sea, de un libro, de un artículo, de donde sea, van a poder hacerlo. Entonces, una vez que ellos tienen bastante de esto y ya tenemos seguro la visión inmediata, es donde hay un paso siguiente que sería la parte más estratégica, donde se aprenden otras cosas que tienen que ver con los conceptos generales del juego. Y no estamos hablando de teoría de apertura, estamos hablando de conceptos generales del juego. Un error muy común de los jugadores adultos es estudiar teoría de apertura. O sea, decir, bueno, si juegan esto, juego esto otro, si me juegan esto, juego esto otro, y acordárselo en memoria. Cuando van a la partida, el jugador le juega cualquier otra cosa y no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no le está jugando y yo quiero jugar de memoria. Entonces ese es el error más común y es cuando más partidas se pierden y cuando más se decepcionan. Entonces, no tiene que importar si se pierde la partida. Lo que tiene que importar es poder alcanzar esta visión inmediata, que es lo que a la larga le va a dar resultado. Porque si yo veo bien 3 jugadas y mi rival ve solo una, en algún momento le voy a poder tener ventaja y le voy a ganar. Entonces, primer punto, visión inmediata. Reproducción de partidas para tener información. Yo hago muchas partidas y es como si las hubiera jugado. Porque mi mente, cuando yo reproduzco las partidas, no sabe que estoy jugando la partida de otro. Mi cerebro piensa que yo estoy jugando al ajedrez. Que yo juego y el otro me contesta. Y yo estoy moviendo las piezas. Y se me van grabando en la cabeza. Entonces después, cuando yo juego y me encuentro con una posición parecida, sé que por ahí que tengo que jugar. Por eso, se le puede enseñar teoría de un montón de cosas, pero siempre y cuando tenga la visión inmediata y tenga digamos, también esto tiene que ver con el pensamiento abstracto. O sea, a un chico que tiene menos de 12 años es muy difícil poder enseñarle cuestiones estratégicas porque todavía no tiene el pensamiento abstracto y todavía no tiene bien desarrollada la visión inmediata. La puede tener más o menos,
pero enseñarle cuestiones que son estratégicas, que van a otro nivel, ya es más difícil. Al adulto por ahí es más fácil, pero el problema ¿cuál es? Estos errores de pensamiento están tan metidos en el cerebro del adulto que es difícil desbloquearlos. O sea, el trabajo más grande cuando uno le enseña a jugar al adulto es desbloquear esos errores de pensamiento. Entonces, primero hay que detectarlos cuáles son. Se detectan con los diagramas de mate, con la reproducción partida, viendo cómo juegan. Entonces, eso les va dando la pauta de cómo piensan. Eso lo ve el profesor experimentado, ¿cierto? Entonces, pueden jugar 5.000 partidas y no aprenden nada. Pueden ir a un jugador o un profesor de ajedrez que le enseña lo que sabe. El objetivo del profesor de ajedrez es que vos puedas jugar mejor, que desarrolle tu potencial en la medida que puedas y después en algún momento jugues torneos donde puedas entrar al ranking internacional y eso te dé un puntaje. ¿Ese puntaje para qué te va a servir? No para decir que sos mejor que fulano o que menganito, sino para vos saber cómo progresás. Porque en realidad el rival es uno mismo, uno tiene que ir mejorando cada vez. Y la única manera es de medirse por ahí con otros. Entonces vos sabés el ranking que tiene este, el ranking que tiene aquel y demás, y vos sabés que tu propio ranking va creciendo, te das cuenta que vas mejorando. En ajedrez, aunque no parezca, tener en un torneo el 50% de los puntos es un éxito. Es muy difícil estar en los primeros puestos, hay que estar preparado, hay que tener preparación para competir, hay que saber de los rivales, un montón de cosas que tienen que ver con la parte deportiva del ajedrez. Pero si vos sabés lo que sabés y más o menos te armás y tenés concepto, 50% de los puntos lo podés lograr. Yo tengo ejemplos de jugadores adultos que empezaron a jugar, que sabían mover las piezas más o menos, y que después hicieron todo este camino, que resolvieron todas estas cosas, y qué sé yo, jugaron hasta 3 torneos, hicieron 0 puntos. Pero se aprendieron muchísimas cosas de muchas partidas. Y después jugaron otros torneos donde salieron mucho mejor y entraron en un ranking internacional, más o menos con 1.500 y algo. Como tengo otros jugadores por ahí más jóvenes que empezaron a aprender, aprendieron rápidamente y en el primer torneo que jugaron pudieron entrar al ranking internacional. Pero bueno, cada uno es diferente. Así como el ajedrez es un sistema, cada persona es un sistema de cómo va aprendiendo. Por eso requieren por ahí los adultos un esfuerzo mayor para enseñarles, porque hay que corregir muchos errores de pensamiento. Un alumno chiquito de 8 años, yo le voy enseñando cosas y ya piensa correctamente con lo que yo le estoy enseñando. Pero el adulto viene con un montón de bloqueos, de cosas que hay que corregir. Así que esto por ahí, la idea es que para que los adultos sepan por qué es diferente, aunque la tarea a veces parece que es la misma, en realidad se va buscando objetivos diferentes. Y en principio pasa que a jugadores adultos vienen chicos de 8 años que les ganan, o de 10 o de 12 y les ganan. ¿Por qué? Porque ellos ya hicieron todo este camino mucho más rápido, porque no tienen bloqueo, cosas que le digan que está así, que está así, que le dijeron esto, que le dijeron lo otro. Hay que corregir muchos errores de pensamiento en el adulto, que los chicos no hace falta, los alumnos más chicos. Así que bueno, esto es para dar un pantallazo más o menos a los adultos para que sepan más o menos de qué se tratan las clases para los adultos.